Bienvenidos al especial de Halloween del canal Misterios Sombríos. Hoy tenemos una historia aterradora que ponderará os pelos de punta a teos maíz valentes. Antes de comenzar, no olvides se inscriba no canal e active a campanita para no perderne numa de nosas historias próximas escalofriantes. Agora, apague as luces, prepare-se para entrar no ambiente e acompáneos nesta viajem sombría, se vos estiver atreves. En el corazón de las antiguas colinas celtas, había una noche que los aldeanos temían más que cualquier otra. Conocida como Samhain, esta era la noche en que el velo entre los vivos y los muertos se volvía más delgado, permitiendo que las almas perdidas y criaturas de las sombras vagaran por la tierra. Se encendían hogueras, no para traer luz o calor, sino para mantener a las sombras a raya. Los antiguos creían que, si las llamas se apagaban, las entidades que se acercaban traerían la muerte consigo. Las máscaras que usaban, hechas de pieles de animales, eran su única defensa contra los espíritus malignos que recorrían los campos oscuros y nebulosos. Los aldeanos, aterrorizados, evitaban salir de sus casas, cerrando puertas y ventanas. Pero algunos se atrevían. Valientes o tontos, participaban en rituales secretos en claros escondidos, creyendo que sacrificios, tanto de animales como de humanos, apaciguarían a las fuerzas oscuras. Estos sacrificios se realizaban en las primeras horas de la noche, cuando el cielo aún mostraba los últimos vestigios de luz, y continuaban hasta que la luna alcanzaba su punto más alto. Se decía que los gritos de los sacrificados resonaban en el valle, pero eran rápidamente tragados por el viento y la oscuridad. Sin embargo, había algo aún más aterrador que los propios rituales. Se decía que, entre los muertos que vagaban en la noche de Samhain, había aquellos que nunca encontraron la paz, espíritus enfurecidos, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando venganza contra quienes los habían injusticiado en vida. Se mezclaban con los vivos, usando el velo fino de la noche para engañar a los incautos. Los antiguos celtas sabían que, si no tenían cuidado, podrían ser arrastrados al mundo de los muertos antes del amanecer. Esa noche, todos sabían que el miedo era su único aliado. Las hogueras parpadeaban, las sombras bailaban en los bosques y la sensación de que algo observaba desde el más allá crecía cada vez más. Samhain no era solo una celebración del cambio de estación. Era una batalla por la supervivencia, donde solo los más astutos y cautelosos vivirían para contar la historia. Con el paso de los siglos, el miedo primordial a Samhain nunca desapareció por completo, pero fue moldeado por los cambios culturales. Cuando el cristianismo se extendió por Europa, la Iglesia Católica intentó suprimir las antiguas tradiciones paganas. Para sustituir Samhain, el Papa Gregorio III instituyó el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. La víspera de ese día se convirtió en la Noche de Todos los Santos, la noche en que los cristianos rezaban por los muertos y encendían velas en su memoria. Sin embargo, los antiguos rituales no fueron completamente abandonados. Las hogueras seguían ardiendo y las máscaras aún se usaban, ahora combinando prácticas paganas con tradiciones cristianas. Aunque la iglesia intentaba poner orden y santidad en la noche, el miedo a lo desconocido permanecía. Las viejas leyendas de espíritus inquietos y criaturas que vagaban por la tierra durante la noche de Todos los Santos aún persistían en las aldeas. Incluso aquellos que creían en la protección de los santos no podían dejar de sentir la presencia de las antiguas y incontrolables fuerzas que permeaban el aire. Las oraciones se murmuraban con más fervor, y las velas no solo se encendían en las iglesias, sino también en las ventanas de las casas, como un intento de alejar cualquier cosa que pudiera estar acechando en las sombras. En la oscuridad de la noche, las personas sabían que había algo primitivo en la noche de Todos los Santos que la iglesia no podía controlar. La transformación de Samhain a Halloween fue, en realidad, una continuación de una vieja tradición, disfrazada de nuevas creencias. Aunque las ceremonias y los sacrificios habían desaparecido, la esencia de miedo y misterio persistía.
Las historias de apariciones fantasmales y espíritus vengativos seguían contándose al calor de las hogueras, y el aire se llenaba de un extraño presagio a medida que avanzaba la noche. A medida que Halloween seguía evolucionando, una leyenda en particular cobraba vida en las oscuras noches. Era la historia de Jack O'Lantern, un espíritu condenado a vagar eternamente entre el mundo de los vivos y los muertos. La leyenda comenzó en Irlanda, donde se decía que Jack, un astuto embaucador, logró engañar al mismo diablo. Una noche de Halloween, Jack desafió al diablo a subir a un árbol, y luego, usando su astucia, talló una cruz en el tronco, atrapando al diablo en lo alto. A cambio de su liberación, el diablo prometió no llevar a Jack al infierno. Pero Jack no tenía lugar en el cielo. Cuando murió, fue rechazado en las puertas celestiales, y tampoco fue acogido en el infierno. Como castigo, el diablo le dio un trozo de carbón ardiente para iluminar su viaje eterno en las tinieblas. Jack colocó el carbón en un nabo tallado, creando la primera linterna que lo acompañaría mientras vagaba sin descanso por el mundo. Desde entonces, fue conocido como Jack O'Lantern, y se cree que en la noche de Halloween aún recorre los caminos oscuros, buscando un alma para reemplazar la suya, perdida para siempre. La leyenda de Jack fue llevada a Estados Unidos por inmigrantes irlandeses, donde las calabazas reemplazaron a los nabos. Las linternas de fuego talladas con caras aterradoras se convirtieron en un símbolo clásico de Halloween. Pero para aquellos que conocían la verdadera historia, cada calabaza tallada era un recordatorio sombrío de la maldición de Jack. Sabían que, mientras las luces de las linternas brillaran, siempre existía la posibilidad de que el verdadero Jack O'Lantern estuviera observando desde las sombras, esperando la oportunidad de cambiar su condena por otra alma perdida. Los vientos fríos que soplan en las noches de Halloween aún llevan susurros de la historia de Jack. Cuando enciendas una linterna de calabaza y la coloques en la ventana, no olvides que sirve para más que solo decoración. La luz que brilla en la oscuridad es una protección, una barrera contra las almas errantes que, como Jack, buscan una brecha para regresar al mundo de los vivos. Y una vez que encuentran esa abertura, nunca vuelven. Mucho antes de que los disfraces de brujas se convirtieran en una parte divertida de Halloween, existía un temor real y profundo hacia las brujas, que según las leyendas, obtenían poder absoluto la noche del 31 de octubre. Halloween, o Samhain, era el momento perfecto para lanzar hechizos y sellar pactos demoníacos. Se decía que a la medianoche, bajo la luz de la luna llena, las brujas se reunían en claros ocultos, lejos de las miradas curiosas, para celebrar el retorno de las tinieblas e invocar fuerzas oscuras que podrían destruir a sus enemigos o concederles un poder más allá de la comprensión humana. Las brujas no vestían con los trajes elaborados que vemos en las fiestas modernas de Halloween. En su lugar, usaban mantos negros con capucha, y sus rasgos estaban distorsionados por la ira o la vejez. Sus ojos brillaban con una malicia mal disimulada, y sus voces susurraban antiguos encantamientos que podrían asustar incluso a los corazones más valientes. Las historias decían que cualquiera que se atreviera a espiar sus reuniones no volvía a ser el mismo, si es que regresaba. Las brujas eran conocidas por transformar a los desafortunados espías en grotescos animales, condenados a vagar por el mundo sin poder revelar lo que habían visto. Durante Halloween, se creía que los hechizos lanzados esa noche tenían un poder extra, ya que la barrera entre el mundo espiritual y el nuestro estaba más débil. El suelo se volvía fértil para invocar espíritus malignos y usar la energía de la tierra para realizar rituales oscuros. Los vientos fríos que barrían las calles no eran solo un cambio de estación, sino un presagio de algo más siniestro. Muchos evitaban salir de casa después del anochecer, temiendo encontrarse con una de estas brujas y terminar como parte de algún macabro hechizo. Hoy en día, la imagen de las brujas en Halloween puede haber perdido parte de su terror original, suavizada por películas y disfraces. Pero en lugares remotos, donde las viejas leyendas aún se cuentan alrededor de fogatas,
algunos dicen que las brujas nunca han perdido su poder. Y que, en la noche de Halloween, todavía se reúnen bajo la luna, susurrando antiguos hechizos que ningún mortal debería escuchar. Durante siglos, los espejos fueron vistos como portales entre mundos. No solo reflejaban la realidad, sino que también permitían vislumbrar otras dimensiones. En las noches de Halloween, esta creencia tomaba una forma aún más aterradora. Se decía que, a la medianoche, si mirabas directamente a un espejo a la luz de las velas, podías ver más que tu propio reflejo, podías ver tu destino, o peor aún, tu espíritu atrapado entre los mundos. Las brujas y hechiceros antiguos usaban espejos como herramientas de invocación, creyendo que podían canalizar energías del más allá y llamar a entidades oscuras al mundo físico. Las leyendas decían que, en las noches de Halloween, se podían ver almas perdidas al fondo de los espejos, esperando una oportunidad para escapar. Muchas de estas almas pertenecían a personas que habían muerto violentamente o que tenían asuntos pendientes en el mundo de los vivos. Sus rostros deformados y ojos vacíos eran las primeras señales de que no estaba solo frente al espejo. Si alguien mantenía la mirada por demasiado tiempo, corría el riesgo de ser arrastrado al otro lado, perdiéndose para siempre en el reino de las sombras. Los más atrevidos, movidos por la curiosidad o la arrogancia, intentaban desafiar la leyenda. Colocaban velas alrededor de los espejos y realizaban rituales para ver el futuro o hablar con los muertos. Pero los pocos que sobrevivían a estos experimentos eran encontrados en estado de shock, incapaces de describir lo que habían visto. Los antiguos siempre advertían: cuidado con los espejos en la noche de Halloween, pueden reflejar más de lo que deseas ver. Y aquellos que no seguían la advertencia pagaban con sus almas. Incluso hoy, en algunos pueblos remotos, las familias cubren sus espejos con telas negras en la noche de Halloween, creyendo que esa es la única manera de evitar que los muertos crucen al mundo de los vivos. Y para aquellos que sienten una atracción inexplicable por estos objetos, es mejor pensarlo 2 veces antes de mirar un espejo a medianoche, puede ser la última vez que veas tu reflejo. Desde tiempos antiguos, se creía que, en la noche de Halloween, los muertos tenían la capacidad de caminar entre los vivos. Pero no eran solo fantasmas comunes, eran aquellos que no habían encontrado descanso, almas vengativas atrapadas entre 2 mundos que regresaban para ajustar cuentas pendientes. Los antiguos aldeanos dejaban ofrendas en las puertas de sus casas con la esperanza de apaciguar a estos espíritus inquietos, pero no siempre era suficiente. Algunas almas eran guiadas por un ardiente deseo de venganza, y ninguna cantidad de ofrendas podía calmar su odio. Se decía que, si escuchabas voces susurrando en el viento en la noche de Halloween, debías correr a casa y cerrar todas las puertas y ventanas. Eran las voces de los muertos, llamando a aquellos que les debían algo, una promesa incumplida, una traición no vengada, o incluso un amor perdido. Estas voces eran irresistibles, y quienes las escuchaban no podían resistir el impulso de seguirlas hasta los campos oscuros o los bosques. Allí encontrarían el destino que los muertos les reservaban, la muerte o algo mucho peor. En muchas culturas, se creía que si una persona escuchaba el llamado de los muertos y sobrevivía, estaría condenada a escuchar esas voces por el resto de su vida. Los más supersticiosos se protegían con amuletos, oraciones o sal alrededor de sus casas. Pero los más audaces, aquellos que creían ser inmunes a lo sobrenatural, solían ser los primeros en desaparecer en la noche de Halloween, dejando solo un eco distante de su última risa. Incluso hoy, en muchas partes del mundo, la gente relata escuchar voces inexplicables en el viento durante la noche del 31 de octubre. Algunos dicen que son solo los vientos de otoño, pero otros, aquellos que conocen las antiguas leyendas, creen que los muertos aún están ahí, llamando a quienes se atreven a desafiar el ciclo de la vida y la muerte. La tradición del truco o trato puede parecer una diversión inofensiva, pero, en sus orígenes, estaba cargada de un significado siniestro.
La práctica de ir de puerta en puerta pidiendo comida o dulces está arraigada en antiguas creencias paganas. En el pasado, la gente creía que los muertos podían venir en busca de tributos. Aquellos que no dejaban ofrendas a los espíritus corrían el riesgo de ser maldecidos, trayendo mala suerte a sus hogares o siendo perseguidos por entidades malignas. El intercambio de dulces y alimentos, por lo tanto, era una forma de apaciguar a estas fuerzas. Con el paso de los siglos, la tradición evolucionó hasta lo que conocemos hoy. Los niños se disfrazan y recorren las calles en busca de dulces, sin saber que, en tiempos antiguos, las personas se disfrazaban no por diversión, sino para protegerse de los espíritus que podrían reconocerlos y llevárselos al mundo de los muertos. El trato, dulce, era una ofrenda, y el truco, travesura, una amenaza velada, una venganza espiritual para quienes no cumplían con la tradición. Hay historias que hablan de casas donde los residentes, por negligencia o incredulidad, se negaron a participar en la tradición. En esas casas, siempre ocurría algo extraño. Las puertas se cerraban de golpe sin viento, las luces se apagaban misteriosamente, y a veces los niños que llamaban a la puerta desaparecían sin dejar rastro. La gente susurraba que eran llevados por los espíritus al otro lado, como pago por la falta de respeto. Incluso hoy, en tiempos modernos, algunos dicen que ciertas casas en las noches de Halloween emanan una energía extraña, y que la tradición del truco o trato es mucho más que un simple juego infantil. Cada vez que llamas a una puerta, nunca sabes quién o qué realmente está al otro lado, un niño en busca de dulces, o algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. A medida que la noche de Halloween llega a su fin, hay un último momento en que las fuerzas del otro lado hacen su llamado final. Poco antes de la medianoche, según las leyendas, el velo entre los mundos es más delgado que nunca, y los muertos tienen su última oportunidad de cruzar. Durante este tiempo, cualquiera que esté desprotegido corre el riesgo de ser reclamado por las sombras. Las hogueras que antes ardían intensamente comienzan a apagarse, y el silencio mortal que se cierne sobre las calles es una señal de que algo más profundo está por suceder. Muchos ignoran este momento, pensando que el peligro ya ha pasado, pero aquellos que conocen las antiguas tradiciones saben que este es el momento más peligroso de la noche. Mientras las fiestas modernas están en su apogeo y las risas resuenan en las calles, hay un movimiento invisible en las sombras. Algo antiguo y hambriento, esperando la oportunidad perfecta para cruzar. Los pocos que han experimentado el llamado final informan de un frío inexplicable, una presencia que parece observar desde las tinieblas, aguardando el momento adecuado para atacar. Las antiguas tradiciones siempre aconsejaban que, antes de la medianoche, todos debían estar dentro de casa, con todas las puertas y ventanas cerradas. Las calabazas debían seguir encendidas hasta el amanecer, para asegurarse de que los espíritus no encontraran una abertura al mundo de los vivos. Pero no todos siguen estas advertencias. Para los más valientes, o los más tontos, la medianoche de Halloween es una invitación para jugar con lo desconocido. Salen a las calles, desafiando al destino, sin saber que tal vez sea la última vez que experimenten la sensación de libertad. Cuando el reloj marca la medianoche, el último eco de Halloween se desvanece en el viento, llevándose consigo todas las almas que vagaron por la noche. Pero no todas ellas regresan a su lugar. Algunas encuentran nuevos hogares, mientras otras continúan vagando, esperando la próxima noche de Halloween para intentarlo de nuevo. Gracias por ver esta historia aterradora sobre los oscuros orígenes de Halloween. Espero que hayas disfrutado de este viaje lleno de misterios, sombras y antiguas leyendas. Si te gustó, no olvides dejar tu like para apoyar al canal. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias espeluznantes. Así, serás el primero en recibir nuestras novedades y videos llenos de suspenso y terror. Prepárate, porque vienen más historias sombrías.